Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Ahora vamos a ver la noción de una prueba de hipótesis en estadística. Recuerden que en una prueba de hipótesis tenemos una conjetura definida a partir de la hipótesis nula y una hipótesis alterna. Y queremos evaluar cuál de esas dos hipótesis está más cercana a la estructura de los datos que tenemos o el modelo estadístico que estamos evaluando. Para llevar a cabo ese proceso, vamos a utilizar un algoritmo que muy seguramente ustedes han estudiado en sus cursos de estadística. En el primer paso, construimos y calculamos un estadístico cuya distribución conocemos bajo la hipótesis nula, es decir, si es verdadera la hipótesis nula. Luego, vamos a calcular un valor crítico a partir de esa distribución. La vamos a llamar BC. Ese valor crítico, recuerden que en muchos casos, para la función de distribución estándar, es 1.96. Vamos a definir si se rechaza la hipótesis nula siempre y cuando el valor absoluto del estadístico es mayor que ese valor crítico. Eso quiere decir que estamos en la región de rechazo. Por el otro lado, si vemos que el valor absoluto del estadístico es menor o igual que ese valor crítico, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no existe suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula. Este es usualmente la forma en que procedemos. Sin embargo, en vez de definirlo como un algoritmo que hemos memorizado su funcionamiento, vamos a estudiar cuál es la lógica de este algoritmo y en particular lo vamos a atar a lo que estudiamos previamente de teoría de la decisión. Primero empecemos con un ejemplo de cómo se aplica este test estadístico. Vamos a considerar un test de exclusión en un modelo de regresión lineal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en este modelo lineal, donde queremos explicar y con dos variables que van a ser x y z, queremos indagar si la variable x es relevante para explicar el comportamiento de y. Para eso vamos a imponer una prueba de hipótesis, donde tenemos que bajo la hipótesis nula, el parámetro que acompaña a x, que es beta, es igual a 0. Y por lo tanto, x no aporta ninguna información con respecto al comportamiento de y. Bajo la hipótesis alterna, tenemos que ese parámetro es diferente de 0 y por lo tanto, x debe pertenecer a esa regresión. Por eso lo denominamos un test de exclusión de la variable x. Vamos primero a definir lo que sería el estadístico. Es un estadístico muy conocido que lo que hace es un contraste entre el parámetro estimado, ese beta estimado por el método de mínimos cuadrados, menos el beta definido por la hipótesis nula, que lo vamos a denotar como b sub 0. Esta es simplemente la diferencia entre el parámetro estimado, pero debemos compensar por la incertidumbre que tenemos con respecto al parámetro. Y por eso, en el denominador estamos incluyendo lo que sería el componente de la varianza que corresponde a ese parámetro asociado a esa variable de interés xy. Entonces, tenemos esta razón entre la diferencia entre el parámetro y su valor bajo la hipótesis nula y la incertidumbre en la estimación del parámetro a través del método de mínimos cuadrados. Recuerden que bajo la hipótesis, el valor de la hipótesis nula del parámetro es igual a 0. Por lo tanto, va a ser el estimador de mínimos cuadrados menos 0, que eso es igual al mismo estimador, dividido por la desviación estándar de ese estimador. Por la distribución que tiene el estimador y el error estándar del estimador,
vamos a ver que ese estadístico que tiene o utiliza la información de Y, X y Z tiene una distribución T de student con n-2 grados de libertad. Por lo tanto, con los datos que tenemos, que van a ser los datos de la muestra de los Y's, los X y los Z's, vamos a calcular el valor del estadístico para estos datos y luego vamos a contrastar este valor del estadístico con el valor crítico. ¿De dónde sale este valor crítico? Pues este valor crítico depende de un parámetro muy importante que es el tamaño del test o la significancia del test, que lo denotamos como una probabilidad del 5%. Y luego vamos e investigamos para esta probabilidad a qué valor corresponde el valor crítico, dado que su distribución es T de student. Y esto sería ese 1.96. Y esto es lo que nos va a permitir contrastar el valor del estadístico para esos datos con respecto al valor crítico y sacar una conclusión utilizando el algoritmo que acabamos de ver para definir si tenemos suficiente evidencia para rechazar o para no rechazar la hipótesis nula. Vamos ahora a coger estos elementos de descripción de lo que es una prueba de hipótesis en el contexto de teoría de la decisión. Entonces recordemos que en una prueba de hipótesis aquí vamos a partir de un modelo estadístico, en particular unos datos que han sido generados bajo ese modelo, y recuerden que estamos en este contexto de unas distribuciones paramétricas. En ese contexto de las distribuciones paramétricas vamos a tener dos realidades de los datos. El primero es que los datos han sido generados bajo la hipótesis nula, es decir, donde teta pertenece a ese espacio teta 0. En el segundo caso, vamos a tener que el modelo ha sido generado bajo teta, pero cuando teta pertenece a teta mayúscula sub 1. Estos dos espacios son mutuamente excluyentes, lo cual quiere decir que el verdadero valor del parámetro que generó los datos que estoy evaluando solo puede existir o en teta mayúscula sub 0 o en su complemento, que es teta mayúscula sub 1. Ahora vamos a recoger esos elementos de la teoría de la decisión para definir el test estadístico. Vamos a tener nuestro espacio de decisión de dos elementos: rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula. También tenemos un estadístico que recuerden que es ese mapa que coge los datos y me lo lleva al espacio de decisión. Ahora podemos hacer un mapa inverso y no ir de los datos al espacio de decisión, sino al contrario, del espacio de decisión a los datos. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente calculamos la función inversa del estadístico, en este caso ese delta menos 1, evaluado en el caso en que estoy rechazando la hipótesis nula. Esos valores de los datos que han sido generados y que son coherentes con rechazar la hipótesis nula, les voy a dar un nombre en particular y van a ser unos datos que han sido generados en un subespacio de la muestra. Ese subespacio lo vamos a llamar W y ese va a denotar el conjunto de datos bajo los cuales estamos rechazando la hipótesis nula. Por último, vamos a introducir una función matemática que vamos a utilizar más adelante, que es una función indicatriz, y nos dice que para cualquier dato que pertenezca a Y, si aplicamos esa función, nos va a dar un 1 si los datos fueron generados bajo la hipótesis alterna y nos va a dar un 0 si los datos fueron generados bajo la hipótesis nula. Vamos a retomar esta función indicatriz más adelante. Ahora, en el caso de una test de hipótesis
Y como tenemos este espacio de decisión que consiste en únicamente dos elementos, la función de pérdida que teníamos anteriormente en la teoría de la decisión la vamos a condensar en una tabla. Y vamos a considerar la posibilidad de que exista un error o que no exista un error, como hacíamos anteriormente. Primero vamos a definir en esta tabla, en la primera columna, lo que va a ser la decisión. Y recuerden que solo podemos tomar dos decisiones. O no rechazo la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula. Y por el otro lado, en la segunda y tercera columna, lo que tenemos es, primero, el estado del mundo en que la hipótesis nula es verdadera, y segundo, en la tercera columna, el estado del mundo en que la hipótesis nula es falso. Por lo tanto, vamos a definir ese cruce entre las decisiones y los diferentes estados del mundo. Para el primer cuadrante de esa tabla, vamos a tener como decisión que no rechazamos la hipótesis nula, pero esa hipótesis nula es verdadera. Entonces eso quiere decir que no hay error. Luego tenemos el segundo cuadrante donde no rechazamos la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es falsa. Ahí vamos a definir eso como el error de tipo 2. Luego vamos a la segunda decisión, donde rechazamos la hipótesis nula, pero la hipótesis nula era verdadera. Eso es un error y lo vamos a denominar el error de tipo 1. Y por último, en el último cuadrante de la tabla, vamos a tener el caso en que rechazamos la hipótesis nula, pero la hipótesis nula era falsa. Entonces, de nuevo, no estamos cometiendo ningún error. Vemos en este caso que vamos a tener dos decisiones y también dos errores, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Ahora queremos, a partir de esta función de pérdida, mapear la función de riesgo, que recuerden que lo que hacía era considerar el componente estocástico del problema. Recordemos que habíamos definido anteriormente el conjunto de datos bajo los cuales rechazábamos la hipótesis nula, y eso lo denominábamos la región de rechazo. Entonces la probabilidad definida sobre la región de rechazo va a ser denominada como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Como estos mundos son mutuamente excluyentes, W complemento, que es ese espacio donde no rechazamos la hipótesis nula, pues va a ser la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula. Ahora vamos a darles unos nombres particulares a estas probabilidades, teniendo en cuenta los campos de la tabla de pérdida que vimos anteriormente. Primero vamos a denominar lo que usualmente se conoce como el tamaño del test o el nivel de significancia. En los libros, usualmente este valor lo denominamos como alfa y es la probabilidad de la región de rechazo, pero donde estamos definiendo que los datos fueron generados bajo la hipótesis nula. En el segundo caso tenemos la región de los datos bajo la cual no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, sería el W complemento, porque W es la región de rechazo. Este W complemento o la probabilidad de W complemento también se puede escribir como 1 menos la probabilidad de W, porque son eventos mutuamente excluyentes. Pero si ahora definimos este espacio bajo el supuesto de que esos datos han sido generados bajo la hipótesis alterna, entonces tenemos la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando debimos haberlo hecho. Y por lo tanto eso también constituye un error, más exactamente el error de tipo 2. Entonces beta es la probabilidad de cometer el error de tipo 2. En el caso 3, ya no debemos definir una probabilidad sobre errores, porque recuerden que a partir de la tabla solo encontramos dos casos en que estábamos cometiendo un error
entre la decisión que tomamos y el verdadero proceso que generó los datos. Entonces ahora vamos a tener lo que se denomina como el poder del test. Aquí lo denominamos como gamma, que está definido cuando tenemos los datos que bajo la región de rechazo, es decir, estamos rechazando la hipótesis nula, pero los datos han sido generados bajo la hipótesis alterna, es decir, que no estamos cometiendo ningún tipo de error. Entonces, lo que se denomina esta probabilidad es lo que usualmente se conoce como el poder del test, y queremos que ese poder sea lo más alto posible. Ahora vamos a definir esas probabilidades como áreas debajo de la curva. Para eso primero vamos a definir una distribución probabilística que representa los datos bajo la hipótesis nula. Esto va a estar centrado en θ sub 0. También vamos a tener una segunda distribución que representa los datos bajo la hipótesis alterna, y esto va a estar centrado en θ sub 1. Primero vamos a definir lo que sería la probabilidad de cometer el error de tipo 1, lo que definimos anteriormente como alfa y que representa el tamaño del test. Esto va a ser la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, donde tenemos esa región de rechazo definida como W, y a partir de esta línea roja, pero donde tenemos que el verdadero valor del parámetro corresponde a la hipótesis nula. Es decir, que es un error porque hemos rechazado la hipótesis nula, pero la hipótesis nula es cierta. Y esa área representa esta área que tenemos en gris. Luego vamos a tener el otro error, el error de tipo 2, denominado como beta, y en este error recuerden que no rechazamos la hipótesis nula, entonces por eso tenemos 1 menos la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando debimos haberla rechazado, es decir, cuando el verdadero valor de los parámetros está bajo la alterna. Y esa área va a representar esta área, o esa probabilidad va a estar representada por esta área verde. Por último, vamos a tener el caso donde no tenemos ningún error. Y ese caso va a estar representado por lo que es el poder del test, o el parámetro gamma, que representa el caso donde rechazamos la hipótesis nula, pero estamos bajo el soporte o bajo el valor verdadero donde θ pertenece a la alterna. Entonces va a representar toda esta área fucsia a partir de esa región de rechazo, incluyendo esta gran área debajo de la distribución. Como podemos ver, para reducir el error, queremos que alfa y beta, es decir, las áreas grises y verdes, sean lo más pequeños posibles, pero que también el área fucsia, es decir, el poder, sea lo más grande posible. Todo esto lo podemos calcular utilizando esa función indicatriz que habíamos definido anteriormente y definiendo lo que antes habíamos introducido en los principios de la teoría de la decisión. Aquí vamos a tener que ese valor esperado definido para esa función de pérdida, que era lo que antes habíamos denominado la función de riesgo, va a ser ese valor esperado definido sobre esa función indicatriz. Eso nos va a dar una integral sobre esa función de indicatriz multiplicado por la distribución de los datos. Como esa función indicatriz nos da un valor de 1 o de 0, dependiendo de si es válida la hipótesis alterna, en ese caso nos daría 1, o bajo la hipótesis nula, en ese caso nos daría 0, pues ese valor esperado, por definición, se transforma en una probabilidad. Y por lo tanto, la función de riesgo como tal va a representar cada una de las probabilidades que hemos denotado anteriormente. En el primer caso, el alfa nivel, que va a ser la probabilidad de cometer el error de tipo 1, el beta,
que es la probabilidad de cometer el error de tipo 2, y por último, la probabilidad de rechazar la hipótesis cuando deberíamos rechazarla, y eso es el poder del test. ¿Cómo vamos a definir optimalidad en los tests? Vamos a utilizar una cosa que se llama el principio de Neyman-Pearson, porque si observaron anteriormente la gráfica, hay un problema al tratar de reducir simultáneamente la probabilidad del error de tipo 1 y la probabilidad del error de tipo 2. Estas dos probabilidades no se pueden reducir simultáneamente. ¿Por qué? Porque si reduzco la probabilidad del error de tipo 1, aumento la probabilidad del error de tipo 2 y viceversa. Dado este problema, el principio de Neyman-Pearson nos permite introducir un criterio para encontrar aquellos tests que sean mejores que otros. Este criterio está compuesto por dos elementos. El primero es que voy a fijar el error de tipo 1 para no entrar en este dilema de cuál es el que debo reducir, si el error de tipo 1 o el error de tipo 2. En el momento en que fijo el error de tipo 1, también fijo el error de tipo 2. En este caso, voy a escoger este alfa para que sea lo más pequeño posible. Esto es básicamente lo que en el algoritmo que ustedes conocen es la fijación del alfa usualmente en 1%, en 5% o 10%. Esos son los máximos niveles tolerables de la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Entonces fijo ese error de tipo 1, aquí denotado como que la probabilidad bajo la región de rechazo tiene que ser menor o igual a ese alfa que estoy definiendo, cuando la hipótesis nula es verdadera. Luego, después de que he impuesto esta restricción, ahora sí voy a escoger un test que maximice la función de poder. Es decir, entre varios tests de alfa nivel, voy a escoger el test que maximice la función de poder y así voy a tener el test más óptimo. Por último, vamos a definir lo que es un test sesgado. Aquí tenemos al lado izquierdo, tenemos dos distribuciones que representan los datos bajo la hipótesis nula en rojo y en azul los datos bajo la hipótesis alterna. En el lado derecho tenemos lo que se conoce como la función de poder para un test de dos colas. Esta función de poder lo que nos indica es que el poder de un test va a aumentar en la medida en que haya más discriminación entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Eso quiere decir que si definimos una región de rechazo como el punto de corte entre las dos curvas roja y azul, vamos a ver que el área a partir de ese corte va a ser el alfa o el nivel del test. Sin embargo, ¿qué sucede? Recuerden que el área que estaría a partir de la curva azul y de esa región de rechazo, de ese punto de corte, sería el poder del test. Ahora vamos a traslapar o correr lo que sería la distribución azul sobre la roja. Si se dan cuenta, en la medida en que la distribución azul se coloque sobre la roja, vamos a tener un menor poder de discriminación entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En el extremo, si las dos distribuciones están colocadas una sobre la otra, lo que va a suceder es que alfa va a ser igual a gamma, que sería el poder. Por lo tanto, un test sesgado es aquel en que el poder es menor que el nivel del test. Esto implicaría un test sesgado. Para considerar un test insesgado, tenemos que considerar que
el poder del test siempre es mayor o igual que alfa, pero naturalmente el poder va a ser mayor en la medida en que tengamos más capacidad de discriminación. Por lo tanto, una restricción que vamos a imponer para tener test insesgados es que su función de poder tenga esta forma, donde su punto inferior siempre va a ser alfa. Si por el otro lado tenemos un alfa que corta antes de su punto inferior, eso quiere decir que vamos a tener un test sesgado. Lo importante a tener en cuenta es la capacidad de discriminación que vamos a tener entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Es decir, que el poder está relacionado con la posibilidad de que los datos que han generado, bien sea la hipótesis nula o la hipótesis alterna, tenga que ser bastante diferente. Si no, no vamos a tener poder de discriminación entre ellos y se va a configurar un test sesgado.